Nos encontramos en la Europa del siglo VIII, una tierra dividida, caótica, fragmentada por reinos tribales, guerras constantes y una iglesia en busca de orden. En este escenario nace la figura que será recordada como el padre de Europa, Carlomagno. Carlomagno nació en el año 747, probablemente el 2 de abril. Aunque la fecha exacta sigue envuelta en cierta incertidumbre, su lugar de nacimiento tampoco está del todo claro, pero se barajan lugares como Aquisgrán, Lieja o incluso Herstal, en lo que hoy es Bélgica. Era hijo de Pipino el Breve, el primer rey carolingio, y de Bertrada de Laon, conocida como Bertrada la de Grandes Pies, una mujer inteligente y hábil, que jugaría un papel diplomático crucial durante la juventud de su hijo. Carlomagno fue criado dentro de una corte itinerante, siguiendo el modelo de los reyes francos. A lo largo de su infancia fue educado, no en letras, pues, al parecer, nunca aprendió a escribir con fluidez, pero sí en el arte de la guerra, la oratoria, la política, y sobre todo en el compromiso con la Iglesia Católica, que comenzaba a consolidarse como un poder paralelo al de los reyes. En el año 754, siendo aún un niño, Carlomagno presencia el momento en que su padre Pipino es ungido por el Papa Esteban II. Es un evento sin precedentes. Por primera vez un papa corona a un rey franco, dándole así una legitimidad sagrada. Esta alianza entre los carolingios y el papado sería una constante en la vida de Carlomagno. Cuando Pipino el Breve muere en el año 768, el reino franco se divide entre sus dos hijos, Carlomagno y su hermano menor Carlomán I. Esta división del reino, habitual entre los francos, siembra tensiones desde el principio. Carlomagno recibe la parte occidental del reino, mientras Carlomán se queda con el este. Las relaciones entre ambos hermanos son tensas y a menudo marcadas por la desconfianza. Carlomagno comienza a moverse por su cuenta en la escena política, casándose en secreto en el año 768 con una noble llamada Imiltrudis, aunque este matrimonio no es reconocido oficialmente. Más adelante, en una decisión puramente política, se casa con Desiderata, hija del rey lombardo Desiderio, para afianzar una alianza con los lombardos en el norte de Italia. Pero este matrimonio pronto se rompe, irritando profundamente a Desiderio. En el año 771, el destino da un giro inesperado. Carlomán muere repentinamente, en circunstancias que aún hoy generan sospechas. Algunos cronistas apuntan a causas naturales, otros a envenenamiento. Lo cierto es que Carlomagno no pierde tiempo. Anexiona el territorio de su hermano y se proclama único rey de los francos, sin consultar a los partidarios de Carlomán ni respetar los derechos de sus sobrinos. Es una jugada decisiva que consolida su poder. Ese mismo año, Carlomagno vuelve su mirada hacia Italia. El Papa Adriano I, alarmado por las acciones del rey Desiderio, pide ayuda al joven rey franco. Carlomagno responde con prontitud. En el año 774, cruza los Alpes al frente de su ejército, una maniobra audaz y arriesgada, y sitia la ciudad de Pavía. Tras varios meses de asedio, toma la ciudad y se proclama rey de los lombardos, convirtiéndose en el primer soberano que lleva ambos títulos, Rex Francorum et Langobardorum. Este acto marca un punto de inflexión. Carlomagno no solo defiende los intereses del papado, sino que empieza a construir una idea imperial, una reunificación de los antiguos dominios del Imperio Romano de Occidente bajo su figura. A pesar de sus ambiciones, su estilo de gobierno sigue siendo personal, itinerante, y su corte viaja constantemente por los caminos del reino. Pero Carlomagno no se detiene. A lo largo de los siguientes años, emprende una serie de campañas militares que extenderán sus dominios más allá de lo que nadie habría imaginado. Una de las más sangrientas y prolongadas será contra los sajones, un pueblo pagano que vive en lo que hoy es el norte de Alemania. En el año 777, lanza la primera gran ofensiva contra los sajones, bajo el liderazgo del rebelde Widukindo. Estos no se rinden fácilmente.
Durante más de 30 años, Carlomagno conducirá campaña tras campaña, alternando la espada con la cruz, la guerra con la conversión forzada. Pero antes de que el siglo termine, Carlomagno sufre un duro revés. En el año 778, en su intento por extender su poder sobre la península ibérica, cruza los Pirineos con su ejército. Aunque logra tomar algunas plazas en el norte, en su retirada su retaguardia es atacada en los pasos de Roncesvalles por los vascones. Allí muere su sobrino favorito, Rolando, prefecto de la Marca de Bretaña. Este episodio, si bien menor en términos militares, se convierte en leyenda. Con el tiempo, dará origen al famoso Cantar de Roldán, una de las epopeyas más antiguas de la literatura europea. Mientras tanto, Carlomagno sigue consolidando su poder. Establece relaciones diplomáticas con el califato de Bagdad, gobernado por el mítico Harún al-Rashid, quien incluso le envía un elefante blanco como regalo, llamado Abul Abbas. Es un símbolo del reconocimiento internacional que comienza a adquirir el rey franco. En el año 792, Carlomagno promueve una profunda reforma del reino. Llama a eruditos de toda Europa a su corte, especialmente al monje anglosajón Alcuino de York, con quien inicia un renacimiento cultural y religioso. Se restauran escuelas, se promueve el estudio del latín y se impulsa una estandarización de la escritura, conocida como minúscula carolingia, que permitirá conservar mejor los textos clásicos. La figura de Carlomagno comienza a proyectarse como algo más que un rey, un restaurador del orden cristiano, un nuevo Constantino, un emperador en potencia. Su reinado apenas comienza, pero ya ha transformado el mapa de Europa y el destino de la cristiandad. En el horizonte se vislumbra la gloria, pero también los desafíos que vienen con un imperio en construcción. El poder de Carlomagno crece sin tregua. A comienzos de la década del año 780, el rey franco es ya una figura temida y admirada en toda Europa. Pero su mayor desafío aún está en curso: la guerra contra los sajones, un conflicto que marcará su reinado durante más de 3 décadas. Los sajones, divididos en tribus, adoran a dioses paganos como Wotan y Donar, y rechazan el cristianismo con fiereza. Su territorio, al noreste del reino franco, representa tanto una amenaza militar como una afrenta religiosa. Para Carlomagno, que ha hecho de su reinado una cruzada política y espiritual, someterlos no es solo una cuestión estratégica, sino un deber divino. En el año 779, Carlomagno intensifica la campaña. Cada victoria va seguida de una conversión forzada, cada bautismo acompañado de un acto de sumisión. Pero los sajones no se rinden. Su caudillo, Widukindo, lidera una feroz resistencia que una y otra vez obliga a Carlomagno a regresar al campo de batalla. La guerra alcanza un punto crítico en el año 782. En una de las acciones más polémicas de su reinado, tras una revuelta sajona, Carlomagno ordena la masacre de Verden. 4.500 sajones son ejecutados en un solo día. El impacto de esta matanza resuena en todo el continente. Mientras algunos lo celebran como un acto de justicia divina, otros lo condenan por su brutalidad. Aún así, el conflicto continúa. Widukindo huye a Dinamarca, pero eventualmente en el año 785 se rinde y acepta el bautismo en presencia del propio Carlomagno, quien actúa como su padrino. La ceremonia es más que simbólica, es el acto de sumisión final de los sajones al poder franco y al cristianismo. Sin embargo, la resistencia no desaparece del todo, y pequeñas rebeliones volverán a surgir en los años venideros. Mientras se desarrolla esta guerra sangrienta, Carlomagno continúa ampliando sus dominios en otras direcciones. En el año 783, lanza una campaña contra los bávaros, otro pueblo germánico con aspiraciones de autonomía. Su líder, Tasilón III, es obligado a rendirse en el año 788, y el ducado de Baviera queda integrado en el reino franco. Ese mismo año, Carlomagno vuelve su mirada hacia el sur. En Italia, la amenaza de los musulmanes sarracenos
comienza a extenderse desde el sur de la península. Al mismo tiempo, el califato omeya en la península ibérica consolida su poder en Córdoba. Carlomagno intenta establecer una zona de influencia cristiana en el norte de Hispania, creando lo que se conocerá como la Marca Hispánica, un cinturón de condados fronterizos bajo control franco. Esta región, con centros como Gerona y Barcelona, se convertirá en un baluarte cristiano que resistirá durante siglos. Pero el poder de Carlomagno no solo se impone por las armas. Desde su corte en Aquisgrán, que comienza a construirse hacia el año 785, impulsa una profunda reforma administrativa, legal y educativa. Nombra a Amici Dominici, enviados del Señor, que recorren el reino para supervisar a los condes y duques, asegurando la lealtad al trono y la aplicación de la ley. Se promulgan los capitulares, ordenanzas reales que regulan la vida civil, militar y religiosa. En el año 790, su prestigio llega a su cenit. La alianza con el Papa Adriano I se fortalece, y la figura del rey franco se presenta como el defensor de la Iglesia. Carlomagno convoca concilios, reforma monasterios y combate las herejías con celo. La idea de un renacimiento cristiano occidental empieza a tomar forma. En el año 791, con sus dominios consolidados, Carlomagno reestructura el ejército, establece un sistema de levas obligatorias, fortalece la caballería pesada y organiza las fronteras mediante un sistema de marcas, territorios fortificados gobernados por condes con atribuciones militares. Las más destacadas serán las marcas danesa, sajona, eslava, oriental y la ya mencionada hispánica. En el año 792, lanza una nueva ofensiva contra los ávaros, un pueblo de las estepas asentado en la cuenca del Danubio. Esta campaña, que se prolongará durante casi una década, culminará en el año 800 con la total derrota del enemigo. El tesoro del anillo ávaro, una fabulosa acumulación de riquezas, es enviado a Aquisgrán y repartido entre las iglesias. Es un golpe moral y económico de gran envergadura. Pero mientras los éxitos militares se acumulan, la vida personal de Carlomagno está marcada por tragedias y decisiones políticas difíciles. Tuvo al menos 5 esposas oficiales y numerosas concubinas, con las cuales engendró más de 18 hijos. Su favorita fue Hildegarda, con quien tuvo 9 hijos, entre ellos el que sería su sucesor, Luis el Piadoso. En su corte florece el saber. La presencia de sabios como Alcuino de York, Eginardo y Paulo Diácono transforma Aquisgrán en un centro cultural sin precedentes en la Europa occidental medieval. La reforma litúrgica, la corrección de textos bíblicos y la promoción de escuelas monásticas y catedralicias dan origen a lo que los historiadores llamarán el Renacimiento carolingio. Para entonces, Carlomagno se ha convertido no solo en un gobernante absoluto, sino en el símbolo viviente del cristianismo occidental. Pero aún le queda alcanzar su momento más glorioso. Corre el año 800. El Papa León III, enfrentado a las facciones nobiliarias de Roma, es atacado en plena procesión. Golpeado y humillado, huye y acude al único poder que puede protegerlo, Carlomagno. El rey franco lo recibe en Paderborn, lo respalda y lo escolta de regreso a Roma. Allí, el 25 de diciembre del año 800, mientras Carlomagno asiste a la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro, sucede el acto que cambiará el rumbo de Europa. Durante la ceremonia, el Papa León se adelanta y coloca sobre su cabeza una corona de oro, proclamándolo Imperator Romanorum, emperador de los romanos. La cristiandad occidental tiene un nuevo César. Es el amanecer del año 801. En el corazón de la cristiandad occidental, un nuevo emperador se ha alzado. En la solemnidad de la Basílica de San Pedro, Carlomagno ha sido coronado Imperator Romanorum por el Papa León III. No hay otro evento que marque tanto el inicio de la Edad Media como este. El renacimiento del Imperio Romano en Occidente, bajo el estandarte cristiano y germánico. La coronación del 25 de diciembre del año 800 no fue meramente simbólica.
representa una revolución política, espiritual y cultural. Por primera vez desde la caída de Roma en el siglo V, un monarca cristiano de Occidente ostenta el título de emperador, en clara contraposición al imperio bizantino, que aún sobrevive en Constantinopla. Pero este nuevo imperio no es una continuación directa de Roma, sino una creación distinta. Una fusión del legado romano, la fe cristiana y la fuerza germánica, con Carlomagno como eje. Según narra el cronista Eginardo, el emperador no esperaba aquella coronación y se sintió incómodo con el gesto del Papa. Sin embargo, muchos historiadores creen que el acto fue cuidadosamente planeado. Sea como fuere, el hecho marca el apogeo del poder carolingio. Carlomagno, a los 53 años, se convierte en el hombre más poderoso de Europa. A partir de ese momento, Carlomagno reorganiza su imperio con un nuevo espíritu imperial. Su corte en Aquisgrán, conocida como la Segunda Roma, se convierte en centro de gobierno, cultura y religión. Manda construir la famosa Capilla Palatina, inspirada en modelos bizantinos, con una cúpula imponente y decoración en mármol y mosaicos. Allí instalará su trono, sencillo, de piedra, símbolo de la firmeza de su poder y de su humildad ante Dios. La administración imperial se intensifica. Carlomagno convoca cada primavera la Asamblea General del Reino, una reunión de condes, obispos y altos dignatarios donde se discuten leyes, impuestos y campañas. Allí, también impone su voluntad. Su palabra es ley, pero siempre busca presentarla como parte del plan divino. Los capitulares decretos imperiales cubren todos los aspectos de la vida pública, desde la educación de los clérigos hasta las penas por adulterio, el control del comercio o la protección de los peregrinos. Las leyes se escriben en latín y en muchas regiones se redactan también en las lenguas vernáculas para asegurar su comprensión. Pero Carlomagno no solo gobierna con sabiduría, también continúa luchando. En los años siguientes a su coronación, refuerza las fronteras del imperio contra amenazas externas. En el noreste, los eslavos y daneses son contenidos por la Marca Oriental, futura Austria. En el sur, los musulmanes del Emirato de Córdoba son enfrentados desde la Marca Hispánica. Al este fortalece las defensas frente a los búlgaros y los restos de los ávaros. Sus relaciones exteriores adquieren un carácter imperial. Mantiene contacto con Harún al-Rashid, el califa abasí de Bagdad, uno de los hombres más poderosos del mundo musulmán. Ambos intercambian embajadores y regalos. El califa le envía a Carlomagno un reloj de agua, sedas, especias y un elefante blanco, Abul Abbas, que causa asombro en toda Europa. Pero quizás la empresa más ambiciosa de su gobierno es el proyecto educativo. Carlomagno, aunque nunca dominó la escritura, comprendía el poder del conocimiento. Por ello, rodea su corte de sabios. Alcuino de York, encargado de la reforma escolar. Eginardo, su biógrafo. Teodulfo de Orleans, poeta y teólogo. Paulo Diácono, historiador lombardo. Impulsa la creación de escuelas palatinas y ordena que cada obispado y monasterio funde una escuela para la formación de clérigos y nobles. Se copian manuscritos, se recuperan textos clásicos, se enseña gramática, retórica, lógica, aritmética, música, geometría y astronomía. Estas 7 artes liberales serán la base de la educación medieval. Para unificar la administración y facilitar la lectura de los textos sagrados, se estandariza la escritura con la minúscula carolingia, una caligrafía clara y legible que influirá durante siglos. Gracias a este renacimiento, muchas obras de la antigüedad grecolatina llegarán hasta nosotros. Mientras tanto, el emperador continúa su política de consolidación interior. Divide su imperio en cientos de condados, gobernados por condes, responsables de la justicia, la recaudación de impuestos y la defensa. Por encima de ellos, los missi dominici, inspectores imperiales enviados por parejas, un laico y un clérigo, supervisan a los nobles y garantizan la aplicación de la ley imperial. Carlomagno se esfuerza por mantener la unidad religiosa del imperio.
Se enfrenta a las herejías, reforma el clero, impone la liturgia romana y establece la obediencia estricta al Papa. Sin embargo, la relación con Roma no siempre es fácil. Aunque respeta al Papa como líder espiritual, deja claro que el emperador es el protector del cristianismo y que el poder terrenal le pertenece a él. En el año 810, la salud de Carlomagno comienza a deteriorarse. Ha gobernado durante más de 40 años, y su cuerpo, golpeado por campañas y años de vida itinerante, empieza a mostrar señales de agotamiento. Sus hijos varones, que fueron formados para reinar, mueren uno a uno. Carlos el Joven fallece en 811, Pipino de Italia en 810. Solo le sobrevive Luis, apodado el Piadoso, quien gobierna en Aquitania. Carlomagno, consciente de su fin cercano, organiza la sucesión. En el año 813 corona a Luis como coemperador en Aquisgrán, asegurando la continuidad del imperio. Es un acto inédito, sin intervención papal, que reafirma la autoridad del emperador frente a la Iglesia. En sus últimos años, Carlomagno se retira cada vez más de la vida pública. Pasa largas temporadas en Aquisgrán, dedicado a la oración, la lectura y el consejo. Se cuenta que seguía asistiendo a las escuelas imperiales, se sentaba entre los alumnos y corregía a los maestros si era necesario. El invierno del año 814 es particularmente crudo. El emperador, afectado por fiebres persistentes, cae enfermo. El 28 de enero del año 814, tras recibir los sacramentos, muere a la edad de 66 años. Su muerte marca el final de una era. Fue sepultado en la capilla palatina de Aquisgrán. Según la leyenda, su cuerpo fue colocado en un trono de mármol, vestido con una corona, su espada a un lado y un libro de los evangelios sobre sus rodillas, como si siguiera reinando aún en la muerte. Pero el legado de Carlomagno no ha hecho más que comenzar. La muerte de Carlomagno, en el invierno del año 814, deja un vacío imposible de llenar. Durante más de 4 décadas, el emperador ha sido el alma del renacimiento europeo, el defensor de la fe, el conquistador invencible y el legislador de una nueva cristiandad unificada. Pero su partida marca también el inicio de una lenta pero inevitable descomposición. Su hijo sobreviviente, Luis el Piadoso, había sido coronado coemperador un año antes, en 813. La transición se da de forma ordenada, sin disputas inmediatas. Luis, profundamente religioso y austero, hereda un imperio vasto, pero lleno de tensiones internas y desafíos pendientes. Luis intenta continuar la obra de su padre, pero su temperamento es muy diferente. Donde Carlomagno imponía con autoridad, Luis duda. Donde su padre era guerrero, él prefiere la meditación. Su voluntad de reformar la Iglesia y limpiar la corte imperial de sus elementos corruptos despierta resistencias entre la nobleza y el alto clero. En los primeros años de su reinado, Luis promueve importantes concilios eclesiásticos y busca una moralización del poder. Pero también comete errores políticos. En 817, emite el Ordinatio Imperii, un edicto para dividir el imperio entre sus 3 hijos varones, Lotario, Luis el Germánico y Pipino de Aquitania, otorgando a Lotario la primacía como emperador. Esta decisión, en apariencia razonable, será la semilla de un conflicto devastador. Todo se complica cuando, años más tarde, Luis tiene un 4.º hijo con su segunda esposa, Judith de Baviera, el joven Carlos, llamado luego el Calvo. Luis intenta modificar la partición original para incluirlo en la herencia, lo cual enciende la rebelión de sus hijos mayores. Durante las siguientes décadas, el imperio de Carlomagno es escenario de una dolorosa guerra civil entre hermanos. La autoridad imperial se fragmenta. Los nobles toman partido, las lealtades se rompen, los ejércitos se enfrentan. Las crónicas relatan saqueos, destrucción de abadías y un profundo debilitamiento del orden carolingio. En el año 840 muere Luis el Piadoso. Su muerte desata el caos final. Lotario, el hijo mayor,
reclama el imperio entero, pero sus hermanos, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, se le oponen. El enfrentamiento culmina en la batalla de Fontenoy, en el año 843. Es una de las más sangrientas de la época. Los tres ejércitos carolingios, compuestos por hermanos y primos, se enfrentan en un campo que pronto se tiñe de sangre. Miles mueren, y aunque no hay un vencedor claro, la batalla sella el fin del sueño de unidad imperial. Ese mismo año, en un intento por restablecer la paz, los hermanos firman el Tratado de Verdún. Allí, el gran imperio de Carlomagno es dividido en tres partes. Clotario retiene el título imperial y recibe la Francia Media, un territorio que se extiende desde los Países Bajos hasta Italia, incluyendo la futura Lotaringia. Luis el Germánico recibe la Francia Oriental, que con el tiempo se convertirá en el germen del Sacro Imperio Romano Germánico y del Reino de Alemania. Carlos el Calvo se queda con la Francia Occidental, núcleo de lo que más tarde será el Reino de Francia. Así, el Tratado de Verdún marca el nacimiento de las tres grandes entidades políticas que dominarán la Europa occidental durante siglos, pero también certifica la muerte del imperio unitario concebido por Carlomagno. Mientras tanto, nuevas amenazas se ciernen sobre los restos del imperio. Desde el norte, los vikingos comienzan sus incursiones devastadoras, saqueando abadías, ciudades costeras y penetrando por los ríos Sena y Loira. En el este, los húngaros y los eslavos aprovechan la debilidad imperial para avanzar sobre las fronteras. En el sur, los sarracenos toman posiciones en el Mediterráneo, atacando las costas de Italia y el sur de la Galia. Los reyes carolingios, incapaces de cooperar y limitados por la fragmentación del poder, se ven cada vez más obligados a conceder tierras y privilegios a señores locales para garantizar su defensa. Así, surge una nueva clase de poderosos territoriales, los señores feudales que pronto actuarán con independencia de la autoridad imperial. Con el paso del tiempo, los descendientes de Carlomagno se suceden en los distintos reinos, pero su influencia se reduce. La autoridad central se debilita, y los nobles se imponen en la práctica. A finales del siglo IX, los reinos carolingios son solo sombras de lo que fueron. En el año 887, el emperador Carlos el Gordo, nieto de Luis el Germánico, logra reunir brevemente los territorios del antiguo imperio carolingio, pero su ineptitud y su incapacidad para frenar los ataques vikingos le cuestan el trono. Es depuesto en 888. A partir de ese momento, el título imperial entra en decadencia. En el oeste, la dinastía carolingia se extingue oficialmente con la muerte de Luis V en el año 987. En el este, el último emperador carolingio es Luis el Niño, fallecido en 911. Así, en el transcurso de apenas un siglo, el gran imperio construido por Carlomagno se disuelve, fragmentado entre reinos, marquesados y señoríos. La Europa unificada bajo un solo cetro da paso a una era de feudalismo, conflictos locales y nuevas identidades nacionales. Pero incluso en medio del caos, el nombre de Carlomagno no desaparece. Su figura se convierte en leyenda. En los monasterios, los monjes copian sus leyes. En las crónicas, se le presenta como el emperador ideal, defensor de la fe y de la justicia. En las gestas épicas, surge como un héroe mítico que lucha junto a los 12 pares contra infieles y gigantes. Durante siglos, emperadores y reyes apelarán a su legado para justificar su poder. En el año 1000, el emperador Otón III visitará su tumba en Aquisgrán y abrirá su sarcófago. 100 años más tarde, Federico Barbarroja lo canonizará en 1156, y su trono de piedra será considerado un símbolo sagrado del Sacro Imperio. La idea de Europa, unida por la fe y por un ideal común, no morirá con Carlomagno. Dormirá, para despertar siglos después. Ha pasado más de un siglo desde la muerte de Carlomagno, y sin embargo, su sombra se proyecta aún sobre toda Europa. Aunque su imperio se ha fragmentado, su legado continúa vivo en cada piedra de las abadías, en cada manuscrito copiado a mano,
en cada trono y en cada cruz. Carlomagno ya no es solo un hombre, se ha convertido en un símbolo, en un mito. Durante la Alta Edad Media, su figura comienza a tomar proporciones legendarias. En la imaginación popular, se le describe como un coloso de fuerza sobrehumana, con barba blanca y ojos que resplandecen con la justicia de Dios. La literatura épica transforma al emperador en un héroe de ficción. En la Chanson de Roland, uno de los primeros cantares de gesta, Carlomagno dirige ejércitos celestiales contra los infieles. Su sobrino Roldán muere en la batalla de Roncesvalles, no como víctima de emboscada de los vascos, como relatan las crónicas reales, sino enfrentando a un ejército sarraceno en una lucha apocalíptica. Es la creación del Carlomagno de la leyenda, el rey cruzado antes de las cruzadas, el campeón de la cristiandad, que lucha con la espada joyeuse y protege la fe de los verdaderos creyentes. En los cantares medievales, se dice que su ejército está formado por los 12 pares caballeros invencibles, como Roldán, Oliveros y Turpín, obispo guerrero. Este Carlomagno mítico viajará a Tierra Santa, cruzará los Pirineos y enfrentará demonios y dragones. El emperador histórico se diluye, pero nace el Carlomagno eterno. Pero incluso detrás del mito, el impacto real de Carlomagno es profundo y duradero. En el plano religioso dejó una iglesia reformada, más estructurada y subordinada al poder político. Bajo su impulso, se consolidó la liturgia romana, se reorganizó el calendario litúrgico y se impusieron normas que regirían durante siglos la vida monástica. En lo intelectual, Carlomagno impulsó el llamado Renacimiento carolingio, sin el cual gran parte del conocimiento clásico se habría perdido. Su impulso a la escritura, a las escuelas monásticas, a la copia de manuscritos, es lo que permitió que textos de Aristóteles, Cicerón, Boecio y otros tantos sobrevivieran a los siglos oscuros. La minúscula carolingia, aquella escritura elegante y legible promovida en su corte, es la base de nuestras letras modernas. En lo político, Carlomagno dejó un modelo de monarquía cristiana que perduró por siglos. Su idea de un emperador como defensor de la fe, garante de la ley y protector de la Iglesia, se convirtió en la aspiración de muchos monarcas europeos. Reyes de Francia, Alemania y más tarde los zares de Rusia lo venerarán como prototipo de poder justo y divino. En el año 1156, más de 3 siglos después de su muerte, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, ordenó su canonización. Carlomagno fue declarado santo por el antipapa Pascual III, y su culto, aunque nunca plenamente reconocido por Roma, fue tolerado y se extendió especialmente en Alemania y Francia. Su tumba en Aquisgrán se convirtió en lugar de peregrinación. Su trono fue usado por emperadores posteriores, y sus reliquias fueron custodiadas como objetos sagrados. Desde entonces, cada emperador germánico del Sacro Imperio fue coronado no solo con la espada de Carlomagno, sino con su recuerdo sobre los hombros. Su trono de mármol, su corona de oro y su imagen vigilante fueron parte del ritual que unía la corona al legado carolingio. Hasta el emperador Carlos V, en el siglo XVI, se proclamó heredero directo de Carlomagno, en un imperio donde nunca se pone el sol. Pero no todo fue continuidad. Con el tiempo, su legado fue reinterpretado. Durante el Renacimiento, muchos humanistas criticaron los aspectos más bárbaros del emperador germano. Veían en Carlomagno a un destructor del mundo clásico, un analfabeto elevado al poder por la fuerza. Sin embargo, incluso ellos reconocían su papel como unificador y reformador. En el siglo XIX, Carlomagno se convirtió en emblema nacionalista. Para los alemanes era Karl der Große, fundador del Primer Reich. Para los franceses era Charlemagne, el primer rey verdadero de Francia. Ambas naciones lo reclamaban como propio, y en tiempos de guerra, su figura fue utilizada para exaltar el orgullo nacional. Durante la Primera Guerra Mundial, ambos bandos se atribuían su herencia. En tiempos modernos, su figura ha vuelto a unir más que a dividir. En 1950,
El político francés Robert Schuman propuso una Europa unida sobre bases comunes de cultura y economía. Como símbolo de esta unión, se creó el Premio Carlomagno, otorgado en Aquisgrán a quienes han contribuido a la unidad europea. Entre sus ganadores se encuentran líderes como Winston Churchill, Angela Merkel y el Papa Juan Pablo II. Así, la figura de Carlomagno, rey guerrero, emperador cristiano, reformador, leyenda, ha sobrevivido 1200 años de historia. Su imperio no duró más de una generación, pero sus ideas, sus reformas y su visión del poder como responsabilidad cristiana trascendieron su tiempo. Carlomagno no fue un santo, ni un sabio perfecto. Fue un hombre de su época, que guerreó, conquistó, impuso su voluntad y también promovió la fe, el conocimiento y la organización de un continente dividido. Fue el padre de Europa, y su sombra se proyecta todavía sobre nuestro presente. En el trono de piedra de Aquisgrán, todavía vacío, permanece un símbolo silencioso. Allí donde una vez se sentó un emperador que no sabía escribir, pero que cambió el curso de la historia. Y mientras existan pueblos que se llamen europeos, Carlomagno no será olvidado.